Mi mano temblaba mientras sostenía ese bolígrafo. No por miedo, sino por confianza. Una confianza ciega que a los 70 años creía haber aprendido a gestionar mejor. Mi hijo estaba allí, de pie junto a mí, con esa sonrisa que conocía desde pequeño. «Es solo una formalidad, mamá», dijo con esa voz suave que siempre me tranquilizaba. «He firmado». No lo leí. Confié, como confía una madre. Pero en el preciso instante en que volví a dejar el bolígrafo, algo cambió en el aire de aquella habitación. Fue como si una puerta se hubiera cerrado para siempre, y ni siquiera me di cuenta de que era la puerta de mi propia casa. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubiera experimentado. Era un silencio que pesaba, que ocupaba espacio, que gritaba verdades que mi corazón aún no había querido oír. En los días siguientes, sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus visitas más frecuentes. Y cuando la realidad finalmente llamó a mi puerta, o mejor dicho, a la puerta que ya no era mía, me di cuenta de que había firmado mucho más que un simple papel. Había firmado mi propia sentencia. Hoy quiero compartir con ustedes cómo una promesa de confianza se convirtió en la mayor traición de mi vida. Cómo descubrí que el hijo que crié con tanto amor se había convertido en un extraño que planeó cada detalle de mi caída. Y lo más importante, cómo encontré la fuerza para levantarme cuando todo parecía perdido. Si alguna vez has sentido que la confianza puede ser un arma de doble filo, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas. Y no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta que nos conectan y nos hacen sentir menos solos en este mundo. Deja un comentario diciéndonos desde dónde nos ves para que podamos conectar aún más. ¿Sabes? Cuando vives 70 años, crees que lo has visto todo en esta vida, que has aprendido a leer a la gente, a reconocer las intenciones detrás de gestos y palabras. Estaba completamente equivocado. Mi hijo siempre ha sido especial para mí, no porque fuera perfecto, ni mucho menos, sino porque desde pequeño tenía la capacidad de hacerme sentir necesitada. Cuando su padre falleció hace 5 años, él fue quien me apoyó. Fue quien me dijo que no tenía que preocuparme por nada, que él se encargaría de todo. Y yo creí. Vivía sola en una casa que mi esposo y yo construimos juntos, ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Una casa sencilla, pero nuestra, con un pequeño jardín donde planté rosas y jazmines que perfumaban todo el vecindario. Allí recibía a mi hijo todas las semanas, siempre los domingos, para un almuerzo que se alargaba hasta la tarde. Llegó con esa energía que solo los hijos varones traen, hablando de negocios, proyectos y oportunidades que surgían. Siempre muy inteligente, siempre con ideas. A veces no entendía del todo lo que hacía, esas cosas modernas sobre inversiones, valores, empresas, pero podía ver el brillo en sus ojos cuando hablaba del futuro. «Mamá, ya verás cómo todo se arregla», dijo, sirviéndose otro plato de mi comida. «Pronto ya no tendrás que preocuparte por nada». Sonreí, preparé más café y sentí ese calorcito en el pecho que solo una madre conoce, el orgullo de ver a un hijo decidido y trabajador. Aunque a veces tardaba meses en llamarme, aunque a veces parecía distante cuando estaba conmigo, lo atribuía todo al estrés, a las responsabilidades de la edad adulta. Al fin y al cabo, yo también pasé por lo mismo cuando era pequeño. Trabajar, cuidar la casa, criar a un hijo. La vida no da tregua a nadie, pero había señales que decidí no ver. Las preguntas que empezaron a hacerse más frecuentes sobre mis finanzas, sobre los documentos de la casa, sobre dónde guardaba las escrituras. «Es solo para saber dónde está todo, mamá, por si pasa algo». Y yo, ingenuamente, pensé que era amor, pensé que era cariño. Cuando empezó a hablar de organizar las cosas, de hacerme todo más fácil, lo escuché atentamente. Me explicó que había una manera de evitarme las preocupaciones por los impuestos, la burocracia y esas cosas molestas que la edad hace más pesadas. Solo tenía que transferir todo a su nombre, temporalmente, y él se encargaría de todo. «Es solo una formalidad legal, mamá, una forma más inteligente de hacer las cosas». Hablaba con tanta seguridad, con tanta convicción, que me pareció absurdo cuestionarlo. Al fin y al cabo, ¿quién más me cuidaría sino mi propio hijo? ¿Quién más que él velaría por mis intereses? La vecina, la señora Carmen, que vivía al lado desde hacía más de 20 años, incluso comentó una vez,
qué suerte tienes de tener un hijo tan presente. Y yo estuve de acuerdo, sintiéndome bendecida. Pero lo que no me di cuenta fue que presente e interesado son dos cosas completamente diferentes. Y a veces, las personas que más amamos son las que mejor saben dónde clavar el cuchillo. Era un martes de marzo. Lo recuerdo perfectamente porque era el día en que siempre limpiaba toda la casa desde que me casé. Una tradición un poco tonta, quizá, pero me daba una sensación de orden, de control sobre al menos una cosa en mi vida. Estaba quitando el polvo de los portarretratos de la sala, los de mi esposo, la boda de mi hijo, momentos que alguna vez creí que serían eternos, cuando oí su bocina en la calle. No era domingo, no era la hora de comer. Mi corazón saltó de alegría y preocupación a la vez. ¡Qué grata sorpresa!, pensé mientras corría a abrir la puerta. Pero cuando lo vi bajar del coche, algo cambió. Llevaba un maletín negro bajo el brazo y esa agilidad en el paso que conocía bien, la misma que tenía de niña, y quería algo muy específico de mí. «Hola, mamá. ¿Puedo pasar? Necesito hablar contigo». Sin el abrazo de siempre, sin preguntarme cómo estaba, directo al grano. Nos sentamos a la mesa de la cocina, la misma donde había hecho la tarea tantas veces, donde habíamos hablado de sus primeros amores, sus sueños, sus miedos. Pero ese día, la mesa se sentía más pequeña, el ambiente más tenso. Abrió la carpeta y sacó varios papeles, documentos llenos de letra pequeña, sellos y términos que no entendí. Hablaba rápido, como si tuviera prisa por terminar algo desagradable. «Mamá, ¿recuerdas que hablamos de organizar tus cosas? Bueno, traje aquí los documentos que preparó el abogado. Es justo lo que hablamos. Tú transfieres todo a mi nombre temporalmente. Yo me encargo de los impuestos y el papeleo, y te librarás de esas preocupaciones». Recogí los papeles e intenté leerlos, pero las palabras parecían danzar ante mí. Transferencia definitiva de activos, cedente y cesionario, plenos poderes. Era como intentar descifrar otro idioma. «Hijo, esto parece muy complicado. ¿No sería mejor que se lo explique a alguien primero?» Su expresión cambió. Fue sutil, pero lo vi. Una sombra se cernió sobre su rostro, una impaciencia que intentó ocultar con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿no confías en mí? Después de todo lo que hemos hecho juntos, ¿cuánto te quiero?» Su voz se volvió más baja, más melancólica. «Creí que sabías que solo quería lo mejor para ti, que jamás haría nada que te hiciera daño. Y allí estaba, el hijo que conocí, vulnerable, herido por mi vacilación. ¿Cómo se resiste una madre a eso? ¿Cómo antepone una madre la desconfianza al amor? No es eso, hijo mío. Es que estas cosas me ponen nervioso. Eso es todo. Lo entiendo, mamá. Pero piénsalo así. Podrás viajar, relajarte, sin preocuparte por las facturas de la luz, los impuestos prediales, ni por toda esa burocracia que solo te trae dolores de cabeza. ¿No es eso lo que siempre has deseado? Paz, paz». La palabra resonó en mi cabeza como una promesa. Durante 5 años, desde que murió mi esposo, había vivido con constante ansiedad por el dinero, las facturas y el futuro. Y allí estaba mi hijo, ofreciéndome justo lo que más deseaba. «¿Dónde firmo?». Señaló varias páginas y me puso el bolígrafo en la mano. Mientras firmaba, habló de planes, de cómo todo se simplificaría, de cómo por fin podría relajarme. Pero ocurre algo extraño cuando haces algo que una parte de ti sabe que no debes hacer. Es como si el tiempo se ralentizara y acelerara a la vez. Podía ver mi mano moviéndose, formando las letras de mi nombre, pero era como si fuera la mano de otra persona. En la última firma, nuestras manos se tocaron un instante mientras él recuperaba el bolígrafo. Tenía las manos frías, heladas, y apartó la mirada. «Listo, mamá. Ya está todo arreglado». Pero la forma en que dijo resuelto no sonó a alivio, sonó a cierre, como cuando por fin terminas algo y ya no hay vuelta atrás. Rápidamente guardó los papeles en su maletín, me dio un rápido beso en la frente y dijo que tenía que irse, que tenía una reunión importante. Me quedé allí, en la cocina, mirando la mesa vacía donde minutos antes habían estado los documentos que acababan de cambiar mi vida para siempre. Y fue en ese momento que sentí, por primera vez, mariposas en el estómago que no tenían nada que ver con la temperatura del día. Era miedo, puro y cristalino. El miedo de haber cometido el mayor error de mi vida. En los días siguientes, intenté convencerme de que estaba siendo paranoica, que las mariposas en el estómago eran solo la ansiedad de alguien que no está acostumbrado a los cambios. Después de todo,
A los 70, cualquier cambio de rutina es como un terremoto, pero había algo diferente en el aire de mi casa. Primero, estaban las conexiones, o mejor dicho, la falta de ellas. Mi hijo me llamaba al menos 3 veces por semana. Nada especial, solo conversaciones breves. ¿Cómo estás, mamá? ¿Necesitas algo? ¿Pasaré el domingo? Llamadas que esperaba con ilusión, llamadas que marcaban mi semana, llamadas que me conectaban con el mundo. Después de ese martes, el teléfono quedó en silencio. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas de silencio. No dejaba de mirar el teléfono, comprobando si funcionaba, marcando mi propio número para asegurarme de que la línea no fallara. Todo estaba bien, simplemente no sonaba. Cuando finalmente lo llamé, la conversación fue incómoda. Contestó después de varios timbres, con voz apresurada y distante. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» «Está bien, hijo. Te extrañé. Ha pasado tiempo desde que llamaste». «Ah, sí. He estado muy ocupado con algunos proyectos. ¿Pero va todo bien por allá?» «Está bien, hijo. ¿Cuándo vienes a visitarme?» Una pausa demasiado larga. «Mira, mamá, estas próximas semanas van a ser un poco complicadas, pero llegaré pronto, ¿de acuerdo?» Y colgó. Sostuve el teléfono en la mano durante varios minutos, intentando comprender qué había cambiado. Era como si hablara con un desconocido que había copiado la voz de mi hijo. Entonces comenzaron las cartas. El primero llegó un jueves, un sobre blanco oficial con el nombre de la ciudad en la esquina superior. Era una factura de impuestos prediales. Al abrirla, casi me desmayo. El nombre de la cuenta no era mío, era suyo. Mi casa, donde viví durante 30 años, estaba registrada a nombre de mi hijo. El documento que me hizo firmar no era temporal, no era una formalidad, era una transferencia permanente, completa e irreversible. Me senté en la misma silla de la cocina donde firmé los papeles y lloré como no lo había hecho desde el funeral de mi esposo. Pero este llanto era diferente. No era solo dolor, era humillación. Era la sensación de haber sido engañada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Corrí a la pequeña habitación donde guardaba mis documentos importantes. Busqué la escritura de la casa, los papeles del banco, cualquier cosa que probara que esos bienes eran míos. No encontré nada. En un cajón que siempre mantenía organizado, con cada documento en su sitio, solo había una nota, escrita a mano con su letra. «Mamá, tengo los documentos para organizarlo todo. Pronto tendrás todo de vuelta. Gracias por confiar en mí». Leí y releí esa nota decenas de veces, como si las palabras fueran a cambiar de significado. «Pronto lo recuperarás todo». ¿Cuándo fue pronto? ¿Qué significaba recuperarlo todo? Lo llamé inmediatamente. El teléfono siempre estaba ocupado. Lo intenté de nuevo, otra vez. Al 10º intento, una grabación automática. «El número que usted marcó no existe o está fuera del área de cobertura». Había cambiado el número. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala, mirando las paredes que de repente me parecían menos propias. Cada mueble, cada cuadro, cada recuerdo parecía cuestionar mi derecho a estar allí. Y luego vino la segunda carta. Desde el banco, le informamos que su cuenta corriente ha sido cerrada a petición del titular. Titular. Ya no era titular de mi propia cuenta. El dinero que había ahorrado durante años, la pensión de mi marido, los pequeños ahorros que me habían dado seguridad ante cualquier emergencia, todo había sido transferido a una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Fui al banco al día siguiente. La gerente, una joven que siempre me había tratado con amabilidad, me miró con una expresión que mezclaba lástima y vergüenza. «Señora, lo siento, pero no puedo hacer nada. Usted trajo toda la documentación legal. Usted autorizó el traslado. Pero yo no lo autoricé. Solo firmé unos papeles que, según él, eran temporales. Desafortunadamente, legalmente, usted firmó la transferencia de todos los activos. Aquí tiene una copia de su firma». Y allí estaba, mi propia letra, mi propio nombre, mi propia frase. Regresé a casa, o a lo que quedaba de ella, en un estado que ni siquiera puedo definir. No era solo tristeza, no era solo ira. Era una sensación de ser borrada, de haber dejado de existir para la persona que más amaba. Esa noche, sentada en el sofá del salón, mirando la foto de mi boda en la pared, comprendí lo que había sucedido. Mi hijo no solo me había robado mis posesiones, me había robado mi identidad, mi historia, mi dignidad.
Y lo peor de todo, había planeado cada detalle, cada palabra, cada gesto, para que yo se lo entregara todo en bandeja de plata. No me habían engañado simplemente, me habían destituido. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Ya había enterrado a un esposo, ya había soportado dificultades que consideraba las peores posibles. Pero nada, absolutamente nada, se compara con el dolor de descubrir que el niño que criaste, sostuviste, enseñaste a caminar, es capaz de destruirte con la frialdad de un desconocido. Dejé de comer bien, dejé de cuidar la casa. Me pasaba los días sentada en el sillón de la sala, contemplando el jardín que una vez fue mi orgullo y alegría, intentando comprender cómo había llegado a este punto. Las rosas se marchitaban, las hojas se volvían amarillas, como si la naturaleza misma supiera que algo andaba mal. Mi vecina, doña Carmen, notó mi ausencia. Durante años, había regado las plantas cada mañana, saludado a los transeúntes y mantenido el jardín impecable. De repente, todo quedó abandonado, incluso yo. «Comadre, ¿estás bien? Hace días que no te veo». Intenté sonreír, inventar una excusa, pero mi voz se quebró. No pude ocultarlo. «Doña Carmen, creo que cometí el mayor error de mi vida». Se acercó con esa sabiduría que solo poseen las mujeres de nuestra edad y dijo: «Dime». A veces hablar ayuda a aclarar las cosas. Y se lo conté. Le conté todo, desde las conversaciones sobre poner las cosas en orden, hasta el descubrimiento de que ya no tenía nada a mi nombre. Hablé entre lágrimas, con las palabras ahogadas, avergonzada de haber sido tan ingenua. Doña Carmen me escuchó en silencio, asintiendo solo de vez en cuando. Cuando terminé, suspiró profundamente y dijo algo que jamás olvidaré. ¿Sabes qué es lo que más me duele de historias como la tuya? No es la maldad de los niños, es que a las madres nos crían para confiar ciegamente en ellos. Y ellos lo saben. Saben exactamente dónde presionar para conseguir lo que quieren. Esas palabras fueron como un puñetazo en el estómago y un alivio a la vez. Por fin, alguien comprendió que no solo había sido una tonta. Me había manipulado alguien que conocía todas mis debilidades. Pero no puedes quedarte así, comadre. Tienes que hacer algo. ¿Qué puedo hacer, señora Carmen? Es mi hijo. ¿Cómo puedo demandar a mi propio hijo? Ya sea que demandes o no, necesitas al menos entender qué pasó. Hay un hombre en el barrio, el señor Martínez, que trabajó toda su vida como abogado. Ya está jubilado, pero quizás pueda guiarte. Al día siguiente, doña Carmen me acompañó a casa del señor Martínez. Era un hombre de unos 75 años, de pelo blanco y gafas gruesas, pero con una mirada aún muy perspicaz. Cuando le conté mi historia, me pidió ver los documentos que había guardado. Examinó cada hoja con atención, tomando notas y murmurando cosas que no entendí. Después de casi una hora, se quitó las gafas y me miró con expresión seria. «Señora, seré sincera con usted. Lo que hizo su hijo fue legal, pero profundamente inmoral. Estos documentos son legalmente vinculantes. De hecho, usted le transfirió todos sus bienes. Se me cayó el corazón. Pero hay algo aquí que me llama la atención», continuó, señalando una de las páginas. «Mira esta fecha. El documento se preparó 3 meses antes de que lo firmaras». 3 meses. Había pasado 3 meses planeándolo. 3 meses fingiendo preocupación, fingiendo amor, fingiendo cariño, mientras preparaba meticulosamente mi caída. «Y hay más», dijo el señor Martínez. «Conseguí información de un conocido que todavía trabaja en el registro civil. Su hijo registró una nueva empresa la semana pasada. ¿Y sabe cuál es la actividad principal de la empresa?». Esperé con el corazón latiéndole con fuerza. «Desarrollo inmobiliario. Planea vender su casa, probablemente a una constructora». El mundo me daba vueltas. No solo me había robado la casa, planeaba destruirla. La casa donde crié a mis hijos, donde pasé mis mejores momentos con mi esposo, donde creía vivir el resto de mis días, iba a ser demolida para construir un nuevo edificio de apartamentos. «Hay algo más que necesitas saber», continuó el abogado. «He estado intentando averiguar más sobre las actividades de su hijo. Tiene serios problemas financieros, debe mucho dinero al banco. Vender sus bienes es probablemente la única manera que ha encontrado para saldar sus deudas». Ahí estaba la cruda realidad. No era una madre cuidada por un hijo cariñoso. Era una fuente de ingresos explotada por alguien desesperado. «¿Qué puedo hacer, doctor?». «Legalmente, muy poco. Pero moralmente, bueno, eso depende de ti».
Esa noche volví a casa con la mente acelerada. Por un lado, un profundo dolor al saber que mi hijo me había traicionado para salvar su vida. Por otro, una creciente ira por haber sido tratado como un idiota. Pero había algo más, algo que crecía en mi pecho y que no había sentido en mucho tiempo. Fue coraje. El coraje de una mujer de 70 años que descubrió que todavía tenía lucha dentro de ella. El coraje de alguien que lo perdió todo, pero aún tenía su dignidad por recuperar. Mi hijo probablemente pensó que estaba tratando con una anciana indefensa, pero olvidó algo fundamental. Yo era la mujer que lo había criado, y si pude criar a un hombre capaz de tanta frialdad, también podría encontrar la fuerza para enfrentarlo. La guerra había comenzado, y esta vez no firmaría nada sin leerlo. Me desperté esa mañana con una sensación diferente. Por primera vez en semanas, no sentía la pesadez en el pecho que me había acompañado desde que descubrí la traición. Fue como si algo hubiera cambiado dentro de mí de la noche a la mañana. Tomé un sorbo de café mirando el jardín y noté algo que había pasado por alto. Aunque habían sido abandonadas, algunas rosas seguían floreciendo, más pequeñas, más frágiles, pero tercamente vivas. Y pensé, si ellas pueden, yo también. Me puse mi mejor ropa, ese vestido azul que siempre me dio confianza, y salí de casa con un objetivo claro. Conocería mis derechos, entendería cada detalle de lo que me había pasado y, lo más importante, averiguaría si había alguna manera de revertir la situación. Primera parada: la oficina de registro donde se inscribieron los documentos. La empleada que me atendió fue amable pero directa. Señora, todos los documentos están correctos. La transferencia fue legal y está debidamente registrada. ¿Pero puedes explicarme exactamente qué firmé? Tomó una copia y empezó a traducir toda la jerga legal a un lenguaje que yo pudiera entender. Cada palabra era como una puñalada en la nuca, pero necesitaba oírla. Transferencia total e irrevocable de todos los bienes muebles e inmuebles. Cesión de derechos sobre cuentas corrientes e inversiones financieras. Otorgamiento de plenos poderes. ¿Plenos poderes qué significa? Que puede hacer lo que quiera con todo. Venderlo, alquilarlo, hipotecarlo. Es como si ahora fuera suyo. Salí de allí con las piernas temblorosas, pero con un dato valioso. Los documentos solo podrían anularse si podía demostrar que fui coaccionado o que no estaba en plena capacidad mental al momento de firmar. Segunda parada: un médico conocido por la familia. Doctor, necesito un favor. ¿Podría darme un certificado de buena salud mental? Me miró sorprendido. Claro que sí, pero ¿para qué lo necesitas? Le conté toda la historia. Me oyó negar con la cabeza indignado. Esto es absurdo. Siempre has sido una de las personas más lúcidas que conozco. No solo emitiré un certificado, sino también un informe detallado sobre tu estado mental. Tercera parada: la comisaría. Quiero presentar una denuncia policial contra mi hijo. El sheriff, un hombre de mediana edad que me recordaba a mi propio hijo en los viejos tiempos, me miró con compasión. Señora, comprendo su dolor, pero técnicamente no hubo delito. Firmó los documentos por voluntad propia. Pero me engañó. Dijo que era temporal. Desafortunadamente, no tenemos forma de comprobarlo. No hay grabaciones, no hay testigos. Salí de la comisaría desanimado, pero no derrotado. Si la ley no pudo ayudarme, quizás la vida sí. Fue entonces cuando recordé algo que había mencionado el abogado. Mi hijo estaba en serios problemas financieros. Volví a casa e hice algo que no había hecho en años. Llamé a todas las personas de nuestro círculo social que pudieran darme información sobre su vida. La primera fue mi madrina, la hermana de mi difunto marido. Ay, comadre, me alegra mucho que hayas llamado. Estaba preocupada por ti. Ha pasado tiempo desde la última vez que hablamos. Después de saludar, fui directo al grano. ¿Sabes algo sobre la situación financiera de mi hijo? Mira, no quería preocuparte, pero vino a pedirme dinero prestado hace unos meses. Dijo que tenía unas inversiones que habían salido mal y que necesitaba pagar algunos cheques. Inversiones que salieron mal. Otra mentira. Llamé a otras personas, a la esposa de su socio, a un vecino que trabajaba en el mismo banco donde él tenía una cuenta, al portero del edificio donde tenía una oficina. La información encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Había perdido mucho dinero apostando en línea. Debía dinero a usureros. Su oficina estaba a punto de ser desalojada por impago. Lo estaban demandando por emitir cheques sin fondos. Pero la información más impactante vino de la última llamada.
Tía, me dijo que en cuanto vendiera algunas propiedades de la familia, se mudaría a Estados Unidos. Dijo que quería empezar su vida allí, empezar mi vida de nuevo, con mi dinero. A mi edad, me habría quedado sin nada mientras él rehacía su vida en otro país. Esa noche, volví a sentarme a la mesa de la cocina, la misma donde había firmado mi sentencia, y escribí una carta. No una carta de súplica ni de desesperación, una carta de una madre a su hijo, directa, clara, definitiva. Hijo mío, me enteré de todo. Sé del juego, de las deudas, de los planes de huir a otro país con el dinero que me robaste. Sí, me robaste. Porque eso fue lo que hiciste. Usar mi amor maternal para robarme. Quiero que sepas una cosa. Puede que haya perdido mis posesiones, pero no he perdido mi dignidad. Y no permitiré que vendas la casa donde te crié y donde pasé mis mejores momentos. Tienes 48 horas para contactarme. Hablaremos como adultos sobre cómo resolver esta situación. Si no te presentas, tomaré medidas que podrían no ser muy agradables para ti. Tu madre, que todavía te ama, pero ya no es idiota. Metí la carta en un sobre y fui a su oficina a entregarla personalmente. El portero me dijo que hacía días que no aparecía, pero que la entregaría en cuanto llegara. Me fui a casa y esperé. 48 horas después, sonó mi teléfono. Era él. Mamá, recibí tu carta. Necesitamos hablar. La voz era diferente. Ya no era la seguridad arrogante de alguien que me había engañado. Era la voz de alguien que había sido descubierto. Sí, hijo mío, de verdad que sí. Y por primera vez en meses, no tuve miedo. Estaba listo para la batalla final. Llegó el domingo siguiente, a la hora en que solíamos almorzar juntos en los viejos tiempos. Pero esta vez no había ollas en la estufa, ni mesa puesta, ni el olor a comida casera que siempre lo recibía. En la habitación solo había 2 sillas y una madre que había aprendido a ver a su hijo como realmente era. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. El hombre seguro de sí mismo que me había convencido de firmar los documentos ya no estaba. En su lugar había alguien con ojeras, sin afeitar y con la ropa arrugada. Alguien que parecía cargar con el peso del mundo sobre sus hombros. «Hola, mamá». «Entre». Nos sentamos uno frente al otro, como adversarios que se respetan antes de una batalla. El silencio se prolongó durante unos minutos, cada uno esperando que el otro hablara primero. Fue él quien rompió el silencio. «Mamá, puedo explicarte». «Puedes, y te escucharé, pero esta vez quiero toda la verdad. Basta de mentiras, basta de manipulación. La verdad». Suspiró profundamente, se pasó las manos por la cara y por primera vez en meses me miró a los ojos. «Me metí en una situación muy complicada, mamá. Empecé a jugar en línea por diversión y luego se volvió una adicción. Perdí mucho dinero, muchísimo, y cuando me di cuenta del hoyo que había cavado, ya era demasiado tarde. Continuar. Pedí dinero prestado a gente peligrosa, y empezaron a exigirme cosas de maneras que jamás imaginé. Amenazas, presiones, diciendo que iban a hacerle daño a mi familia, a ti». Por primera vez su voz tembló. «¿Entonces decidiste que la solución era robarme?» «No era un robo, mamá. Era un préstamo. Iba a venderlo todo, saldar las deudas y devolvértelo todo». «Mentira». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Planeabas escaparte a Estados Unidos. ¿Pensabas que no me enteraría?» Bajó la cabeza. Lo pillaron con las manos en la masa. «¿Cómo lo supiste?» «Porque no soy la vieja tonta que creías. Pasé semanas investigando tu vida, hablando con gente, juntando las piezas del rompecabezas que creaste». «Mamá». Estaba desesperada. «Yo también estoy desesperada». Por primera vez, alcé la voz. ¿Sabes lo que es despertar cada día sin saber si tendrás un lugar donde vivir al día siguiente? ¿Sabes lo que es descubrir que el niño que criaste con tanto amor es capaz de dejarte en la pobreza para salvar su propio pellejo? Empezó a llorar. Lágrimas de verdad, no las lágrimas manipuladoras que había visto tantas veces. «Mamá, lo siento mucho, pero no sé cómo salir de esta situación. Entonces salgamos juntos». Él me miró con sorpresa. «¿Cómo esto? Vas a devolverme todo a mi nombre, la casa, la cuenta bancaria, todo. Y encontraremos la manera de saldar tus deudas sin dejarme en la calle». «Mamá, no es tan sencillo. Estos tipos no se andan con rodeos. Si no pagas, te perseguirán a ti, no a mí. Tú creaste este problema y asumirás las consecuencias, pero no a mi costa». «Pero mamá,
Si lo devuelvo todo ahora, no podré pagar. Ellos, ¿van a qué? ¿Matarte? Mi voz era gélida. ¿Sabes lo que me hiciste, hijo? Me mataste por dentro. Mataste a la madre que confió ciegamente en ti. Mataste a la mujer que creía haber criado a un hombre de carácter. Él seguía llorando, pero no me dio pena. Esta vez no. Escucha atentamente lo que te voy a decir, continué. Tienes dos opciones. Primero, devuélvelo todo a mi nombre y afronta tus deudas como un adulto. Busca ayuda, únete a un programa de recuperación de la ludopatía, encuentra un trabajo honesto y salda tus deudas poco a poco. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es contarles a todos mis conocidos, a toda mi familia, a todos mis vecinos, exactamente lo que me hiciste. Se lo contaré a los grupos de la iglesia, a tus antiguos compañeros de trabajo, a cualquiera que me escuche. Cómo mi hijo me robó y me abandonó. Sus ojos se abrieron de par en par. No harías eso. Sí, lo haría. ¿Y sabes por qué? Porque destruiste mi reputación al dejarme sin nada. Ahora te toca a ti que destruyan la tuya. Nos sentamos en silencio durante largos minutos. Podía ver cómo giraba su mente, sopesando las opciones, calculando las consecuencias. ¿Y si elijo la primera opción?, dijo finalmente. ¿Me perdonarás? La pregunta me pilló desprevenido. Era la pregunta que una parte de mí quería oír, pero otra sabía que era peligrosa. El perdón no se negocia, hijo. Se construye con acciones, con el tiempo, con la prueba de que la persona realmente ha cambiado. ¿Pero todavía me amas? Miré a ese hombre de unos 40 años, sentado frente a mí como un niño asustado, y sentí algo inesperado. Compasión. No lástima, sino compasión. La diferencia entre ambas es que la lástima te vuelve estúpido otra vez. La compasión te hace sabio. Siempre te amaré, hijo. Saliste de mi vientre, mamaste de mi pecho, aprendiste a caminar de mi mano. Nadie puede borrar eso. Pero amar no significa ser estúpido. Amar no significa aceptar ser maltratado. Entonces, ¿me das una oportunidad? Te daré la oportunidad que te das. Si decides hacer lo correcto, estaré aquí para apoyarte en tu recuperación. Si decides seguir siendo deshonesto, estaré aquí para protegerte. Se quedó en silencio unos minutos más y luego se levantó. Necesito pensar. Tienes hasta mañana a las 5. Después, tomaré mi propia decisión. Se fue sin despedirse. Me quedé en la sala, mirando por la ventana, y me di cuenta de que ya no tenía miedo. Independientemente de su elección, había recuperado algo mucho más valioso que las posesiones materiales. Había recuperado mi dignidad, y nadie más podría quitarme eso. A la mañana siguiente, me desperté con una paz que no había sentido en meses. No era la paz de quien está seguro del resultado, sino la paz de quien ha hecho su parte. Había puesto mis cartas sobre la mesa, había dicho todo lo que tenía que decir, había encontrado mi voz, preparé mi café, regué las plantas del jardín, que ya empezaban a dar señales de recuperación, y me senté en el porche a esperar. No estaba ansiosa, estaba serena. A las 2 de la tarde sonó el teléfono. «Mamá, soy yo. ¿Puedo ir?» Él puede. Una hora después, estaba en mi puerta. Esta vez, llevaba un maletín. Pero no era el mismo maletín negro que había traído meses atrás. Era un maletín sencillo, y en su rostro había algo que no había visto en mucho tiempo. Auténtica humildad. «Mamá, traje todos los documentos para transferir todo de nuevo a tu nombre». Nos sentamos de nuevo a la mesa de la cocina, pero el ambiente era completamente diferente. Esta vez fui yo quien leyó cada examen, línea por línea. Pregunté sobre cada término que no entendía. No firmé nada apresuradamente. «¿Y tus deudas?», pregunté. «Lo acepto. Esta mañana vi a un abogado. Me dijo que puedo declararme en bancarrota. Va a ser difícil, va a llevar años, pero es la manera honesta de hacerlo. ¿Qué pasa con la adicción? Ya pedí cita con un psicólogo especializado en juegos y, mamá, quiero ingresar en una clínica. Necesito ayuda profesional». Lo miré y vi, por primera vez en meses, a mi verdadero hijo. No el manipulador ni el desesperado, sino el hombre que había creado tras todos mis errores. «Esto costará dinero», dije. «Lo sé. Venderé mi coche, venderé todo lo que tengo. Y si no me alcanza, trabajaré para pagarlo. No quiero nada más que no sea mío». Firmé los documentos de transferencia, pero esta vez, cada firma era un acto de recuperación, no de entrega. «Hijo», le dije cuando terminamos, «quiero que entiendas algo. Esto no borra lo que pasó.
La confianza que rompiste tardará mucho en reconstruirse. Puede que nunca vuelva a ser lo mismo. Lo sé, mamá, y lo entiendo. Solo quiero una oportunidad para demostrar que puedo ser mejor que antes. Tienes esa oportunidad, pero no viene de mí, viene de ti, de las decisiones que tomes de ahora en adelante. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Mamá, hay algo que necesito decirte. Cuando estaba en mi punto más bajo, cuando pensé que lo había perdido todo, lo único que me mantuvo en pie fue el recuerdo de quién me enseñaste a ser de niña. Fue ese recuerdo el que me trajo aquí hoy. No pude contener las lágrimas, pero eran lágrimas distintas a las que había llorado en los últimos meses. Eran lágrimas de esperanza. Después de que se fue, me quedé sola en la casa que volvía a ser mía. Recorrí las habitaciones, tocando los muebles, mirando las paredes, reconociendo cada rincón como mío otra vez. Pero me di cuenta de algo. La casa era la misma, pero yo no. La mujer que había firmado esos papeles meses atrás era una mujer de confianza ciega, que creía que amar significaba aceptarlo todo sin cuestionarlo. La mujer que estaba allí ahora era alguien que había aprendido que era posible amarse y protegerse al mismo tiempo, que es posible perdonar sin ser idiota, que es posible tener compasión sin renunciar a la dignidad. A los 70, descubrí una versión de mí misma que no conocía, una versión más fuerte, más sabia, más consciente de mis límites y derechos. 3 meses después, mi hijo ingresó en la clínica. Antes de irse, vino a despedirse. Mamá, no sé cuánto tiempo estaré ausente, pero quiero que sepas que, pase lo que pase, estos últimos meses me han enseñado el valor de tener una madre como tú. Y me enseñaron el valor de tener dignidad, respondí. Nos abrazamos, un abrazo largo y sincero, pero diferente a los de antes. Fue un abrazo entre 2 personas que se aman, pero respetan sus límites. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento ira, ya no me siento herido. Siento gratitud, gratitud por haber descubierto que aún a mis 70 años todavía puedo aprender, todavía puedo crecer, todavía puedo sorprenderme con mi propia fuerza. Gratitud por haber aprendido que firmar un papel puede ser el final de una etapa de la vida, pero también puede ser el comienzo de otra. Creí haber firmado mi propia sentencia. De hecho, había firmado mi propia liberación. Liberación de la ingenuidad, liberación de la dependencia emocional, liberación de la idea de que ser madre implica aceptarlo todo. Mi hijo me enseñó, de la peor manera posible, la mayor lección de mi vida, que nunca es tarde para descubrir quiénes somos realmente. Si has llegado hasta aquí, hasta el final de mi historia, es porque de alguna manera te conmovió. Y quiero que sepas una cosa. No importa la edad que tengas, no importa cuántas decepciones hayas enfrentado, nunca es tarde para redescubrirte. A los 70, he aprendido que la confianza no es sinónimo de ingenuidad, que el amor verdadero incluye el amor propio, que perdonar no significa olvidar, y que la sabiduría a menudo se disfraza de dolor. Aprendí que nuestra dignidad es lo único que nadie puede arrebatarnos a menos que la entreguemos nosotros mismos. Y que incluso cuando creemos haberlo perdido todo, siempre hay algo dentro de nosotros esperando ser descubierto. Hoy, al mirar el jardín que he vuelto a cuidar, veo que las plantas más hermosas son las que sobrevivieron al descuido, las que florecieron a pesar de la falta de cuidados. Son más fuertes, más resilientes, más hermosas porque enfrentaron la adversidad, igual que nosotros. Si estás pasando por una situación similar, si alguien a quien amas ha traicionado tu confianza, si te sientes perdido o defraudado, quiero que recuerdes una cosa. Eres más fuerte de lo que crees. Tu historia no termina en el momento de la decepción. Comienza de nuevo en el momento en que decides levantarte. La vida después de los 60 no se trata de aceptar pasivamente lo que nos sucede. Se trata de elegir activamente cómo respondemos a lo que nos sucede, y esa elección es siempre nuestra. Recuerda, no has firmado ninguna sentencia. Puedes reescribir tu historia tantas veces como sea necesario. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si has vivido algo similar o conoces a alguien que lo haya vivido, deja un comentario. Me encantaría conocer tus opiniones y experiencias, porque aquí en nuestro canal, cada historia cuenta. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal para recibir más historias que nos dan la bienvenida, nos inspiran y nos recuerdan que nunca estamos solos en este camino.
Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video. A veces, una historia puede cambiar la perspectiva de una persona. Aquí nunca estarás solo. Es un espacio de apoyo, comprensión y crecimiento mutuo. Juntos somos más fuertes. Y recuerda siempre, tu historia aún se está escribiendo.